en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10, la misión de Cristo. Lucas 19, 10. ¿Lo tiene? Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo. Puede tomar su lugar. Padre, gracias por tu palabra. Aleluya. El Señor Jesús vino a la tierra con un propósito. Vino a la tierra con el propósito de salvar la vida del hombre. Nosotros sabemos y entendemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabemos también que Él venció en la cruz del Calvario. Él dio su vida por amor a nosotros y nosotros debemos de darle la gloria, la honra al que vive y permanece para siempre. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Nos narra y nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo y a su nombre, iglesia. Dios no envió a su Hijo para que juzgara al mundo o condenara al mundo. Dios envió a su Hijo unigénito para que el mundo fuese salvo por Él. Nosotros debemos de saber y entender que Jesús fue levantado en un madero. Y todos sabemos la historia. Así como la serpiente fue levantada en el desierto y todo aquel que era mordido por la serpiente en el desierto y voltease a ver la serpiente de bronce que Moisés levantó, este iba a ser restaurado, iba a ser sanado por la fe. Amén. Así era necesario que el Hijo del Hombre también fuese levantado, óigame bien en esta tarde, en un madero, para que todos aquellos que volteemos a ver la cruz en Cristo Jesús, nosotros podamos ser redimidos de los pecados. Aleluya. Jesús vino a redimir la vida del hombre y a unir, óigame bien, al hombre con Dios de nuevo. Aleluya. El verso que hemos leído dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. No está hablando del globo terrestre, no está hablando de lo que vemos nosotros. Estamos hablando de la humanidad que está sobre el globo terrestre. Jesús no vino a morir por una selección de personas. Jesús vino a morir por la humanidad. Él vino a dar su vida por aquel que quiere creer y quiere venir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Puede alabarle en esta tarde, hermano. Alábele que Él vive. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, capítulo 9 del Evangelio de Juan, verso 39. ¿Lo tiene? ¿Sí? Mire lo que dice. Dice lo siguiente. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean. Y los que ven, ¿sean qué?
Él no vino a buscar a sabios y a entendidos. Él vino a buscar a los pecadores. Él no vino a señalar el pecado del mundo. Él vino a salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, ¿pero qué está hablando? Lo que estoy hablando es la misión de Cristo. Él no vino para condenarnos. Él no quiere que ningún ser humano se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Ninguno de nosotros que estamos aquí llegamos a la iglesia o venimos a Cristo ya preparados. Hay una cadena en la vida de nosotros. Venga conmigo a lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leerlo despacio para que usted vea lo que éramos antes. Escuche la palabra, éramos. ¿Cómo dije? Éramos. Y a su nombre. Gloria. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Estos son los pecados sociales. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos nosotros el listado de lo que nosotros éramos antes. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos. Ya no somos lo mismo. Amén. Dije, ya no somos lo mismo. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él transformó nuestra mente, nuestro corazón y nuestro diario vivir. Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a señalar. Los que señalamos el pecado, los que señalamos el error, somos nosotros los seres humanos que apuntamos con el dedo el error de la hermana o el error del hermano. Y a su nombre, iglesia. Gloria. No erréis. Y da el listado de quienes, óigame bien, no van a heredar el reino de los cielos. Pero le tengo una noticia. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Puede alabar? Amén. ¿Puede dar la gloria al Señor en esta Amén. hora? ¡Pues fuerte! Dice, esto erais alguno. Tiempo, Pasado. tiempo. Pasado. Venga al Evangelio de Juan capítulo 3. Qué bonito está esto. Evangelio de Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Bendito Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos la historia de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemos era un hombre que conocía la ley. Pero la Biblia dice de que Nicodemo llegó de noche. Llegó de noche donde estaba Jesús. Sí, así es también. ¿Cuál es la razón por la cual Nicodemo llegó de noche? Sencillo. ¿Se avergonzaba que lo vieran con Jesús? ¿O tenía temor de que lo vieran la secta religiosa? Dos cosas. Tenía temor. Ahora vemos nosotros, gloria a Dios,
que cuando Nicodemo llega a medianoche, donde está Jesús, Jesús lo recibe o no lo recibe. Amén. Dice que lo recibe. Y Nicodemo le hace la pregunta, lo estoy parafraseando para no extenderme. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Jesús prácticamente vemos que empieza a decirle, tienes que nacer de nuevo. Sí, amén. Gloria a Dios. Estoy entrando al versículo que acabamos de leer anteriormente. Amén. Nicodemo no le habló de los problemas que habían dentro de la ciudad. Nicodemo llegó a hablar acerca de su salvación. Dice, maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende esto y le dice, ¿cómo yo siendo tan viejo puedo entrar una vez más al vientre de mi madre? Siendo el maestro de la ley, no pudo entender las cosas espirituales. Pero Jesús tiene la paciencia. Sí, amén. Y Jesús empieza a decirle lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, amén. Mas lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que para poder heredar el reino de los cielos y poder tener la bendición de poder permanecer en Cristo Jesús, tenemos que nacer de nuevo. Y a su nombre, iglesia. Gloria. Gloria a Dios. El versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestra testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? ¿Que está dónde? Y a su nombre, iglesia. Gloria. ¿Y sabe por qué Él se sentó a la diestra del Padre? Por la obediencia. Sí, amén. Regrese al versículo clave. Lucas 19. Mire, amado hermano. ¿Por qué Jesús dijo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los que estamos aquí estábamos perdidos. En delitos y pecados. Andábamos moribundos. Amén. Sí, así es. Amén. Porque la ponzoña del enemigo de la iglesia no había salido de nosotros hasta que venimos a los pies de Cristo Jesús. Aleluya. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Para poder tener la libertad y llamar Abba Padre a nuestro Dios, tenemos que nacer De De nuevo. nuevo. y levantar nuestra vista a nuestro Señor Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador personal. Sí es. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Lo tenemos de memoria. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero no dice a los suyos vino. Dice, a los suyos vino. Él vino con la misión de salvar a la humanidad. Pero la Biblia dice, mas los suyos, allí habla del pueblo de Israel, no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le reciben, lo recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que cuando venimos a los pies de Cristo, automáticamente somos recibidos como hijos verdaderos del Padre Celestial. Denle una red de palmas al Rey en esta hora. ¿Se da cuenta, iglesia? ¡Qué gran bendición es ser hijo de un rey! Amén. Sí, amén. ¡Qué gran bendición! Pero esto no quiere decir que no vamos a pasar tribulación. Esto no quiere decir que no vamos a pasar angustia. Esto no quiere decir que no vamos a pasar sufrimiento. Esto no quiere decir que no vamos a tener tristeza.
¿Que no va a tener dolor? Claro que sí. Porque Jesús mismo dijo, estas cosas os he hablado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor habló estas cosas? Para que cada uno nos diéramos cuenta de que lo que Él dijo no lo dijo otra persona, más que solamente el Padre que está en el reino de los cielos a través de Jesucristo. Pero en el mundo tendréis aflicción. Todos tenemos aflicción y sabemos que Dios está con nosotros. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere glorificarse en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Dios quiere glorificarse en la vida mía y en la vida suya. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, cuando Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, cada uno de nosotros, según lo que dice Isaías, nos descarriamos como ovejas perdidas. Nos descarriamos. Nosotros como seres humanos, en vez de buscar al Señor, buscamos placeres en el mundo. Lo cual esto no lo lleva a ninguna cosa buena, sino a condenación. Jesús vino con el propósito, óigame bien, con la misión de salvarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Uno, obediencia. Sobre todas las cosas. Obediencia. ¿A qué, pastor? A su palabra. Y Jesús dijo, si uno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Para servir al Señor, para poder ser hijo de Dios, para poder ser encontrado por Dios, tenemos que despojarnos de las cosas que contaminan nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros vemos que Jesús vino a buscarnos a nosotros. Él mismo está diciendo aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Nosotros no buscamos a Jesús. Es Él el que nos buscó. Yo me recuerdo cuando yo anduve 7 años, quizás más, fuera del Evangelio. Levante la mano el que nunca se ha salido del Evangelio. Qué hombres más pecadores. Durante 7 años caminando en el Evangelio, fuera del Evangelio, yo no encontré cosa buena. No. Yo no encontré nada bueno. Deleite en la carne, sí. Placeres, sí. Vino, sí. Mujeres, sí. Pero aún eso no llenaba el vacío que había en mi corazón. ¿Y sabía usted que Jesús llegó una vez más a buscarme y a llamarme? Muchas veces les he contado el testimonio y hoy lo voy a contar, porque el que está viendo por medio de internet se va a dar cuenta que el poder de Dios es grande. Mi vida era una vida de un desastre. Un desastre. Cuando yo me casé con mi esposa, le dije, ¿sabes una cosa, amor? El campo se quedó cortito a la par mía. Así de fácil. Una vida llena de desastre. Completamente. Hacía y deshacía como yo quería. Pero Dios tenía la mirada en mi persona, como la ha tenido en usted. Amén. Cuando venía de Nicaragua,
ya para llegar a la frontera. Ahí había o existe, no sé, todavía no sé ya, un pequeño mercado. Y había una pequeña trabazón y yo me quedé cabalito, mire qué tremendo, parado entre en la cruz calle del mercado. Y de repente como que me dijeron, ¿no te duele la nuca, amor? Y volteé a ver así. Y volteé a ver a un hombre. Dios mío, ese hombre se derretía predicando el Evangelio de Cristo. Yo todo el tiempo caminaba casi con las ventanas arriba. Pero me llamó la atención y dije, yo quiero escuchar lo que este hombre habla. Quizás más de 7 años de andar en el mundial, como a muchos le decimos. Cuando bajé el vidrio y quería escuchar lo que este hombre decía, yo no escuchaba absolutamente nada. Pero sí podía entender lo que este hombre hablaba. Porque a través de este hombre me estaba diciendo el Señor, ¿sabes una cosa? Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando yo pude entender esa frase de este hombre, yo empecé a llorar. Y vino la voz a mi vida. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú tienes el habla, tienes todos tus miembros. Pero si tú sigues callando, hombres como estos van a hablar por ti. Un sordo y un mudo predicando el Evangelio de Cristo, lo cual Jesús usó para que este hombre se volviera de nuevo al camino del Evangelio de Jesús. ¿Pero qué me trajo esto? Desastres a mi vida. Pagar el precio de una mala acción. Ahora, cualquiera puede preguntar, y Jesús ya lo perdonó, lo que leímos en 1 Corintios, lo dice todo, versículo 11. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados a través de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Él ha perdonado mis pecados y Él ha perdonado tus pecados. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué nos señalamos unos a los otros? ¿Acaso no los ha llamado el Señor a la misma misión? La palabra dice, toda potestad me ha sido dada en el reino de los cielos y en la tierra. Todo. Ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Nos ha llamado a la comisión de predicar el Evangelio de Cristo, no a juzgarnos los unos con los otros. ¿Cuántos pueden alabar en esta hora? Porque Dios no nos ha llamado para ser jueces. Dios nos ha llamado para poder alcanzar las almas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora yo puedo entender. Porque muchas personas dicen, ay, es que me ha llegado ¿cómo dicen? Cuando no tienen ganas de venir. El desánimo. Ay, es que me ha llegado el desánimo. ¿Así dice? A Moisés le llegó el desánimo. A Jacob le llegó el desánimo. A Pedro, a Juan, a todos los grandes hombres de la Biblia le llegó el desánimo. Aquel hombre que hizo llover fuego del cielo, Elías le llegó el desánimo. ¿Y sabe cuándo le llegó el desánimo? Cuando aquella mujer le dijo, así me hagan los dioses, si no te pongo tu cabeza como uno de los nuestros. Le llegó el desánimo. Dios no lo había llamado para que le llegara el desánimo. Dios lo había llamado a la misión de llevar la palabra a
pueblo. Ahora podemos entender que si Cristo no ha perdonado sus pecados, entonces somos presa fácil para que el desánimo llegue a nuestra vida. La misión de Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe una cosa? Yo era el hombre más pecador y sigo siendo el hombre más pecador que todos ustedes. Pero un pecador arrepentido. Olvídese de que, ¿será que Cristo me perdonó? Cristo ya te perdonó. El Señor ha perdonado todos tus pecados. Si tú has venido a los pies de Cristo y has entregado tu vida a Jesús, tus pecados han sido perdonados. Tu vida tiene que ser diferente, porque esa es la misión de Cristo en nuestra vida. Sí, así es, amén. Mi Padre tomará parte de mí y lo pondrá en vosotros. O iremos con mi Padre y haremos morada en vosotros. ¿O acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Hay tantos versículos que nos hacen entender que usted y yo pertenecemos al Señor. Y la vida del Señor está en nosotros. Amén. Y la misión de Cristo era de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y uno de esos era yo y era usted. El que tiene oído, oiga lo que el Señor habló en esta tarde. Amén. Incline su rostro y vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor.